Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal HF Automatización. Bueno, y dando la continuación a mi pequeño curso online de Festo Fluid Sim, en la tercera clase del día de hoy, veremos o continuaremos viendo la parte neumática y sus partes como son los actuadores neumáticos. Unos lo llaman otros lo llaman pistones. En este caso, técnicamente se llaman actuadores neumáticos. ¿Qué es un actuador neumático? Como bien dice el texto, los actuadores neumáticos convierten el aire comprimido en un movimiento lineal o giratorio. Los servomotores controlan el flujo de las válvulas, mientras que los cilindros y actuadores giratorios son usados para mover grandes cantidades de peso y hacer grandes cantidades de fuerza. Los músculos neumáticos generan fuerza con poco movimiento y se aplican en la robótica. Las partes de un actuador neumático son las siguientes, las principales 8 partes, perdón, las tenemos aquí anotadas. La parte número 1 es el cilindro o cuerpo principal, el cilindro completamente o el cuerpo principal del actuador donde contiene el aire comprimido, o sea, aquí la cavidad donde vamos a insertar el aire comprimido. El pistón es la pieza móvil dentro del cilindro que se desplaza al recibir el aire comprimido, o sea, esta pieza metálica que vemos acá, la que sella las paredes, esta pieza es la que se desplaza internamente dependiendo por donde apliquemos el aire comprimido. El vástago es un eje conectado al pistón que se extiende fuera del cilindro para transmitir el movimiento lineal. Este es el vástago, el eje principal, el eje central. Puntas o sellos, elementos que evitan fugas de aire y mantienen el pistón dentro del cilindro. O sea, estos sellitos negros que vemos acá, estos sellitos negros, evitan que el aire comprimido salga dentro de la cavidad que es el cilindro. Los resortes o muelles, en algunos actuadores, no es todos, ayudan a retornar el pistón a su posición original. Algunos actuadores cargan un resorte aquí en la parte delantera o en la parte trasera, depende de cómo es el funcionamiento, donde cuando yo dejo de aplicar aire comprimido, esto me va a ayudar a hacer fuerza y a devolver el eje a su posición inicial. Tapa de cilindro. Cierra ambos extremos, que son estas tapas de cilindro acá. Cierra ambos extremos del cilindro y pueden tener puertos de entrada y de salida de aire. Estas son estas acá. Esta tapita grande son las tapas del cilindro. Aquí tiene conectadas las puertas de entrada y salida de aire. Amortiguadores. Los amortiguadores reducen el impacto al final. O sea, aquí normalmente tienen una cámara de aire que lo utilizamos como amortiguador. Continuando con esto, vamos a continuar con los actuadores neumáticos, en este caso el actuador simple efecto. El vástago simple efecto se desplaza hacia la posición final delantera aplicando el aire comprimido. Cuando se descarga el aire comprimido, el émbolo regresa a su posición de partida por efecto muelle. El émbolo del cilindro está provisto de un imán permanente que puede utilizarse para activar un sensor de proximidad. Esto quiere decir, en pocas palabras, que internamente el émbolo carga aquí unos imanes que los podemos detectar con cualquier sensor de proximidad. Y su símbolo del sensor del actuador simple efecto lo vamos a ver siempre con un resorte interno que nos va a decir que este nos va a ayudar a devolver el pistón al momento en que aplicar aire. Continuando con esto, seguimos con nuestro actuadores neumáticos, actuador doble efecto. El vástago con cilindro doble efecto se acciona por aplicación alterna de aire comprimido en la parte anterior y posterior del cilindro. El movimiento de los extremos es amortiguado por medio de estranguladores regulables. El émbolo del cilindro está provisto de un imán permanente que puede usarse con proximidad. Y se simboliza con este tipo de símbolos. Aquí que tenemos un cilindro doble efecto con émbolo, con un pistón, con un eje, y un cilindro doble efecto sin pistón.
¿Qué pasa? En el cilindro simple efecto vamos a tener un resorte. Aquí vamos a tener dos entradas de aire, tanto izquierda como derecha, como para entrar o para salir el pistón, dependiendo la parte donde vayamos a activar ingresar el aire comprimido, es el efecto que va a tener nuestro pistón. El siguiente elemento que vamos a ver va a ser los actuadores neumáticos, va a ser los cilindros de doble efecto con dos vástagos por yugo. Estos son dos cilindros doble efectos, como lo muestra la imagen, unidos por una parte metálica, lo cual esto que permite mejora la garantía en la torsión, mejora la fuerza y el desplazamiento de herramientas. El cilindro doble efecto sincronizado puede tener dos vástagos unidos por un yugo. Esta construcción garantiza una máxima torsión en una posición de desplazamiento de herramienta. Además, con la misma altura de construcción, el actuador realiza el doble de fuerza que el cilindro simple efecto normal. Y se simboliza de esta manera. Como pueden ver, son un cilindro doble efecto, doble, unidos por un tubo, por una parte metálica. Continuando con esto, tenemos cilindro doble efecto. Bueno, esto otra vez es lo mismo, perdón. Y aquí tenemos lo que es en actuadores neumáticos. Tenemos lo que es el cilindro doble efecto de doble vástago y con amortiguación por lado y lado. Es un cilindro que tiene su vástago saliente por lado y lado y se utiliza normalmente para alternar movimiento de piezas. El émbolo del cilindro se desplaza aplicando presión alternamente en sus conexiones. El amortiguador puede ajustarse por medio de tornillos de regulación. Entonces, como bueno les dije, es un cilindro doble efecto, el cual tiene un eje que lo desplaza de lado a lado. Continuando con esto, tenemos un cilindro multiposicional. En este caso coloqué un cilindro otra vez con yugo porque me encontré una imagen. Es un cilindro que va a tener tres posiciones. Es un cilindro que va a tener tres posiciones. Esto lo vamos a ver en FluidSim. El símbolo correcto de esto lo vamos a ver en FluidSim. En el cual vamos a tener dos cilindros doble efectos unidos de manera en serie que uno me va a acoplar al otro. En actuadores neumáticos tenemos lo que son las válvulas proporcionales. Las válvulas proporcionales proporcionan respuesta rápida y se utilizan con grandes presiones y controlan grandes caudales. Se aplican por lo general en máquinas que requieren alta velocidad de operación de los actuadores, como máquinas de fundición, máquinas de moldeo, para inyección o para... Esto lo vemos más que todo en instrumentación industrial. Tenemos lo que es un motor hidráulico. Esto lo hidráulico o neumático. Esto lo vamos a ver tanto en los dos. El servomotor neumático con un diafragma y resorte opera entre 0,2 y 1 bar o 3 a 15 psi. La presión aplicada del diafragma comprime el resorte hasta que la fuerza de presión y resorte se equilibran. Puede ser que la acción directa, presión de la cámara superior empuje hacia abajo o inversa, presión de la cámara empuje hacia arriba cuando se acopla la válvula. La presión puede cerrar o abrir en caso de fallo de aire. Al momento de ingresar aire comprimido por cualquiera de estos dos orificios, el motor me va a girar a la izquierda o a la derecha, dependiendo de la lógica que le tengamos. Y pues bueno amigos, esto es todo. Espero les haya gustado este pequeño video tutorial de nuestro totalmente gratuito, totalmente gratis de Festo FluidSim. Por favor, no olviden darle clic en la campanita, suscribirse a nuestro canal y a todas nuestras redes sociales para continuar viendo todos nuestros cursos gratis. Hasta la próxima.